Desde las raíces de Café Tacuba en la escena musical de los años 80 hasta su evolución como íconos de la música alternativa latina, este video hace un recorrido por los altibajos del panorama geográfico, social, histórico y estético que ha moldeado su sonido único, evidenciando así cómo este grupo mexicano ha trascendido las barreras geográficas y temporales para convertirse en una fuerza influyente en la escena musical global. Café Tacuba ha tenido una enorme importancia en la escena musical latinoamericana y mundial. Para su comprensión encontramos diferentes fuentes que nos permitieron entender su contexto. Consultamos periódicos del año debut del álbum en julio de 1992 del Espectador en la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Tomamos como referencia la miniserie documental Rompan Todo, la historia del rock en América Latina, y el documental realizado por National Geographic, Bios, Vidas que marcaron la tuya, de Café Tacuba. Además, tuvimos en cuenta diccionarios, entrevistas, fuentes en internet y finalmente al Departamento de Meteorología General de México en el caso de la geografía. Comprendiendo el panorama general, vemos como aspecto fundamental la trayectoria del rock en Latinoamérica, desde que se establecen los cimientos del rock en español con la traducción de canciones, en la década de los 50 hasta la formación del punk y new wave, se genera un deseo colectivo y de autoexpresión más libre que la tolerada por la industria musical corporativa. Los intérpretes del rock han realizado de manera simbólica protestas políticas cuestionando las estructuras sociales autoritarias, expresándose también a través de la moda. Han pasado por diversos infortunios como las tensiones políticas y estereotipificación después de eventos como el Festival de Avándaro, y sin embargo siempre han encontrado la forma para hacerse escuchar. Las raíces mexicanas no son un factor secundario, sino el personaje principal en una sociedad que responde a los cambios culturales, evidenciando tendencias de innovación y cambio en los géneros musicales. La conexión entre Café Tacuba y la cultura pachuco se evidencia en su exploración de temas relacionados con la identidad y la resistencia en su música, dando voz a las experiencias de los jóvenes marginados en la Ciudad de México. De forma específica, el análisis de cada aspecto que se describe a continuación es un reflejo de la huella indeleble que ha dejado el grupo en la música latinoamericana, explorando su legado cultural y su impacto intersectorial. Camino fluido. Desde la cafetería donde basaron su nombre se destaca la búsqueda del mestizaje musical. La palabra Tacuba proviene del lenguaje nahuatl que encapsula perfectamente esa idea de identidad cultural híbrida que la banda ha abrazado y celebrado a lo largo de su carrera. Sonidos ancestrales. La vestimenta de la banda y los instrumentos utilizados son una muestra de la fuente influencia de raíces mexicanas y permiten expresar la individualidad e identidad del grupo. Tierra Florida. Para Café Tacuba, su lugar de origen es el referente principal de su música, lo cual podemos relacionar a componentes como el perro de Choitzcuincle, los Atlantes de Tula y el propio nombre de la banda. Semilla patrimonial. Los factores ambientales fueron propios para la información de la banda y los lugares destacados como la casa de Joselo y Quique, ubicada en satélite, fueron un reflejo de su dedicación y exploración. La contracultura. Los intérpretes del rock han realizado de manera simbólica protestas políticas, cuestionando las estructuras sociales autoritarias, recordando y frenando las guerras y los conflictos que se han presentado en la última mitad del siglo XX. Raíces traducidas. El rock en inglés puso los cimientos para la formación en América Latina. Lo que inició como una simple traducción de las canciones en inglés, condujo a un movimiento más grande que contribuyó a la formación de bandas con una importante influencia en las raíces mexicanas. Armonías cambiantes. La música refleja y responde a las transformaciones sociales y culturales, evidenciando técnicas de innovación y cambio en los géneros musicales y los artistas, quienes eran objetos de admiración para la juventud. Identidad resonante. La conexión entre Café Tacuba y la cultura pachuco se evidencia en su exploración de temas relacionados con la identidad y la resistencia. La banda ha tejido una narrativa rica en identidad y mestizaje cultural. Su música no solo es un reflejo de su lugar de origen, sino también un eco de las transformaciones sociales y culturales que han marcado su tiempo. A través de armonías cambiantes y una identidad resonante, Café Tacuba ha encontrado un lugar perdurable en la historia de la música latinoamericana, recordándonos la importancia de abrazar nuestras raíces mientras abrazamos el cambio y la innovación.